Bueno, ahora sí, muy bienvenidas al encuentro del día de hoy. Ante todo les quiero agradecer, es una fecha un poco rara, pero bueno, les quiero agradecer un montón que estén conectadas o conectados. No sé si hay algún chico por ahí. La verdad que es un tema que consideramos que es súper importante y que queríamos incluir dentro de las charlas que dimos durante todo el 2025, con lo cual para nosotros es muy importante abordarlo. Hoy nos va a estar acompañando la doctora Mariana Ceretti, es tocoginecóloga, trabaja en el Sanatorio Güemes como coordinadora del servicio de IBE-ILE y tiene consultorio en el Centro Médico de Congreso los días lunes de 15 a 18 horas. Vamos a usar la dinámica que tenemos siempre. Generalmente hacemos la exposición primero y después dejamos un espacio para preguntas al final. Eh, Igualmente, si la doctora durante la charla hace alguna pregunta o algo, van a tener todos el comando de habilitar el sonido para poder hacerla. Pero bueno, para ser más ordenados. También siempre recuerden que si no se anima a hablar o aparecer en cámara o me quiere mandar la consulta por el chat, lo pueden ir escribiendo ahí, que yo cuando termine la exposición se las voy a ir leyendo ordenadamente para que podamos responder todas las dudas que vayan surgiendo. Así que no les quito más tiempo, los dejo para que puedan empezar con el encuentro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les comparto la pantalla entonces y arrancamos, ¿sí? Perfecto. Bien. Ahí está. Espera, que se me fue, perdón. Sí, ahí. Bien, ¿ahí ven bien? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Muy bien. Ahí carga y arrancamos. Bueno, la idea es charlar un poco acerca de la interrupción voluntaria del embarazo como para que tengamos información real y no nos estemos basando en cosas que me dijo, que le dijo, que me dijeron, que opiniones y cosas que muchas veces van dificultando el acceso a la información verídica, que tengan la posibilidad de sacarse todas las dudas, hacer las preguntas que quieran hacer, aprovechando encima que somos poquitos, queda como más íntimo. Bueno, y como para que realmente sepamos de qué se trata esto, qué esperar, qué hacer, qué no hacer, qué se puede, qué no se puede, ¿sí? Como para darle un marco un poco más real, ¿sí? ¿De qué vamos a estar charlando? ¿De qué es la interrupción? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo es el proceso y el acompañamiento? Y un poco cuáles son los mitos y las cosas que circulan acerca de la interrupción voluntaria que no son verdad y que muchas veces terminan incluso dificultando el acceso de las pacientes que requieren estos procedimientos, ¿sí? La interrupción voluntaria del embarazo en Argentina está legislada por una ley, ¿sí? Es la ley 27.610, que ya lleva varios años sancionada. Que esto sea una ley no obliga a nadie a acceder a la interrupción, pero nos garantiza que todo aquel que quiera acceder va a poder hacerlo. En principio, sin ninguna traba, en el sistema de salud que le corresponda, sea público, privado, de obra social, nadie debería ser excluido de poder acceder a una interrupción si lo necesitara. ¿Qué dice esta ley? Que toda persona que tenga capacidad de gestar va a poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, esto es hasta la semana 14.6, si es lo que se considera el primer trimestre del embarazo. Y la particularidad que tiene esto es que lo hace sin declaración de causales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy embarazada, no quiero seguir adelante con ese embarazo, lo único que tengo que hacer es manifestar que lo quiero interrumpir. No es necesario que diga por qué no lo quiero interrumpir, no importa si es porque no estaba buscando el embarazo, porque no lo puedo mantener, porque tengo un problema de salud, porque me separé del padre, porque tengo más hijos, no importa cuál sea la razón, en esta ley no es necesario declarar causales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando las pacientes están embarazadas de más de 15 semanas? Esto se engloba dentro de lo que es ILE, que es interrupción legal del embarazo, donde sí hay que acreditar causales. ¿Cuáles son los causales? Básicamente hay dos grandes grupos. Uno es todo lo que sería salud integral, que se entiende a la salud como el estado de completo bienestar biológico, físico, psíquico y social, y no solamente a la mera ausencia de enfermedad. Y el daño a la salud puede ser un daño real o un daño potencial, ¿sí?
Ese es uno de los causales que está acreditado y el otro es en caso de una violación. ¿Qué requisitos tenemos para el acceso? La interrupción voluntaria del embarazo tiene una cobertura total, ¿sí? Es una práctica que al afiliado no le cuesta nada, no tiene que pagar nada de la medicación, tiene cobertura del 100%, tanto en la medicina prepaga, en la medicina privada, como en el sistema público, ¿sí? Sea cual sea el efecto al que el paciente pertenece, tiene que tener una cobertura del 100%. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder? La realidad es que son muy poquitos. Lo que nosotros necesitamos es que la paciente tenga un consentimiento informado donde manifieste su decisión de acceder a la interrupción del embarazo luego de haber recibido la información correspondiente en el lenguaje adecuado, asegurándonos que la entienda. Una ecografía obstétrica transvaginal que certifique que estamos ante la presencia de un embarazo, ¿sí? Idealmente lo que nosotros necesitamos es una ecografía temprana que confirme que hay un embarazo adentro del útero con actividad cardíaca positiva, pero si conseguir la ecografía nos dificultara el acceso a la práctica, tampoco es un requisito para suspender o postergar la realización del tratamiento. Lo ideal es tenerla, pero si no la tenemos, no es que nos condiciona el desarrollo de la práctica, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante eh, es hacer hincapié en el método anticonceptivo que la paciente va a usar después de la interrupción, ¿sí? Que una paciente llegue a la interrupción, lo primero que nos marca es que tuvo una falla en el anticonceptivo que estaba usando, sea porque tuvo una mala administración, un mal uso, porque se le olvidó, porque no estaba usando nada, por la razón que sea, pero esa paciente tenemos que asegurarnos que reciba una anticoncepción adecuada para no tener que volver a pasar por la situación de estar ante una interrupción voluntaria de un embarazo, ¿sí? Si bien la interrupción hoy es accesible, es sencilla dentro de todo, es un procedimiento fácil de llevar a la práctica, no es fácil para quien toma la decisión, tomar la decisión, ponerla en cuerpo y hacerse cargo de esta práctica, entonces lo ideal sería que nadie tenga que estar en esta situación y parte de cómo podemos lograr esto es con la anticoncepción, ¿sí? Otra cosa que me parece muy importante que nos llevemos de esta charla es que la interrupción es un proceso que es seguro, que es efectivo y por sobre todo que no tiene ninguna secuela en la fertilidad futuro, ¿sí? Que por ahí son muchas de las cosas que andan dando vueltas entre la información que es errónea y me parece que es importante que esto uno lo tenga claro, ¿sí? Este es el consentimiento que nosotros les damos a las pacientes en Luis Pasteur. Fíjense que es una cosa muy sencilla. Perdón. Lo único que la paciente tiene que hacer es completar sus datos, nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y firmar, ¿sí? La mayoría de las pacientes que nosotros tenemos son pacientes que son mayores de edad, por lo que firman el consentimiento solo la paciente y nadie más. Acá no necesitamos que lo firme la pareja, que lo firme un familiar, que alguien esté de acuerdo. Basta con que la paciente lo manifieste, es suficiente. Cuando las pacientes tienen entre 13 y 16 años, perdón, es de buena práctica que vengan acompañadas con alguien, ¿sí? En principio, las pacientes de 13 y 16 años podrían firmar solas este consentimiento para el tratamiento médico, pero no estaría de más que vengan con algún familiar y que este familiar también firme el consentimiento. Y como última cosita, el consentimiento tiene lo que ven del lado derecho de la pantalla, que es la revocatoria del consentimiento informado, que esto es por si me arrepiento, ¿sí? El hecho de que yo decida que quiero hacer la interrupción, vas al consultorio, tenga la entrevista, me lleve la medicación, me lleve la receta, lo que sea, tampoco me obliga a hacerlo y siempre me puedo arrepentir. Bueno, en este caso también está la posibilidad de arrepentirse y decidir continuar con el embarazo. Eh, pero bueno, es muy importante que la paciente esté segura de la decisión que va a tomar porque una vez iniciado el tratamiento, ya no tiene vuelta atrás. ¿Sí? Existen secuelas que están descritas en las pacientes que hicieron interrupciones y las abandonaron en la mitad, entonces lo ideal es que una vez que yo voy a empezar la interrupción, esté decidida a terminarla para prevenir posibles complicaciones en el desarrollo de un embarazo en curso. ¿Sí? ¿Cómo puede llegar la paciente a la interrupción voluntaria del embarazo? En general no llegan a través de una consulta, ya sea en ginecología o en obstetricia, que se realiza en consultorio en los centros médicos, ¿sí? Eh, la paciente va, le manifiesta a su médico tratante, sea ginecólogo, obstetra o de cualquier otra especialidad. Esto puede ser
un diagnóstico que se hace en un chequeo clínico de rutina o porque uno fue a consultar a la guardia porque por ahí tenía náuseas, vómitos, dolor abdominal, lo que sea. En la instancia médica en la que se hace el diagnóstico, ustedes podrían expresarle al médico tratante su deseo de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Lo que tiene que hacer el médico que les esté tratando en ese momento es hacer la derivación al profesional correspondiente, que bueno, en este caso sería yo u otro de los médicos que hacen también interrupción en Luis Pasteur, ¿sí? La objeción de conciencia que aplica para los médicos, que es la voluntad del médico de decir yo no quiero participar en este proceso, sea por razones éticas, religiosas, morales, lo que sea, aplica solamente al hecho de entregar el tratamiento. No aplica a la consejería ni tampoco a alguna situación que ponga en riesgo la vida, ¿sí? Nadie debería, por su juicio de valor, por su moral, por sus creencias religiosas o por la razón que sea, obstaculizar el acceso de una paciente que quiere acceder a la interrupción, ¿sí? Todos en esta situación, quienes estamos a favor y quienes no lo están, deberíamos actuar como facilitadores para que la paciente que quiera acceder a la interrupción pueda hacerlo en tiempo y forma, ¿sí? La ley lo que dictamina es que desde que la paciente manifiesta su deseo de acceder a una interrupción, hay 10 días para darle respuesta a esa paciente, ¿sí? Entonces es importante que nadie empiece a poner trabas porque si no el tiempo va pasando, la edad gestacional avanza y si bien son muchas las semanas que tenemos para resolver, mientras más chico es el embarazo, más fácil es la resolución. Bien, para hacer el tratamiento básicamente tenemos dos opciones terapéuticas a grandes rasgos. Una es un tratamiento médico, la otra es un tratamiento quirúrgico. En principio, en un embarazo chico, que estaríamos hablando de menos de 12 semanas, la paciente podría optar por la opción que le guste más. ¿En base a qué? A sus preferencias personales. La comodidad del tratamiento, si quiere o no quiere internación, si le da miedo el quirófano, si le da miedo la anestesia. Lo importante es poder plantearle las opciones y que con la información adecuada la paciente elija. El tratamiento médico es la opción menos invasiva que existe. Es un tratamiento médico autoadministrado. Nosotros lo que hacemos es extender la receta. Con la receta el paciente va a la farmacia, se lleva la medicación y hace el tratamiento en su casa, ¿sí? Este es un tratamiento que es seguro, que es efectivo, que tiene una altísima tasa de respuesta y que tiene una baja tasa de efectos adversos y complicaciones. Dentro del tratamiento médico hay dos opciones, ¿sí? Dos distintos esquemas de tratamiento. Un primer esquema que fue el que se hacía inicialmente desde que empezó a regir la ley de IVE, que es el esquema de misoprostol, que es el que tenemos actualmente hoy en el póster. Son 12 comprimidos de 200 microgramos de misoprostol que se dividen en 3 tomas de 4 comprimidos cada uno. El misoprostol es una prostaglandina que lo que hace es generar contractilidad uterina. Y mediante esta contractilidad uterina busca lograr el desprendimiento del saco gestacional con el embrión. La otra opción de tratamiento médico que existe es un tratamiento combinado. Este es un esquema que se empezó a comercializar en Argentina hace no tanto tiempo. Fines del 2023 empezó su distribución en los centros de salud de la ciudad y en algunos centros privados está. Es un esquema con un comprimido de mifepristona y una sola dosis de 4 comprimidos de misoprostol que se toman separados entre 24 y 48 horas uno del otro. Este esquema lo que permite es que la mifepristona es un antagonista de los receptores de progesterona y bloquea su acción y de esta manera empieza a actuar y hace una upregulation de los receptores de misoprostol, permitiendo que se pueda disminuir la dosis. Al disminuir la dosis de misoprostol, esto básicamente lo que genera es que disminuyen un montón los efectos adversos, aumenta el tiempo de respuesta y se reduce el tiempo de sangrado, ¿sí? Cualquiera de los dos esquemas son altamente efectivos. La efectividad del misoprostol solo es más o menos del 95%, mientras que el del esquema combinado es en torno al 98%, pero las dos opciones tienen una muy buena tasa de respuesta. Estos son los folletos que existen. Estos puntualmente son los del gobierno de la ciudad. En Luis Pasteur todavía estamos terminando de armar los que van a ser propios del centro. Esto tiene como un punteo escrito de todo lo que nosotros charlamos en el consultorio. Yo en general siempre se los mando a las pacientes para que lo tengan como una información extra. Si bien todo se explica, todo se repasa y demás, no está de más tener la información por escrito por si a alguno le surge una duda, no se acuerda muy bien. Bueno, siempre es preferible tener como un backup de lo que uno va a hacer.
tanto el tratamiento con mifepristona como y misoprostol como el de misoprostol solo tienen su folletería correspondiente y explican bien el paso a paso, ¿sí? La otra opción que tenemos para acceder al tratamiento es optar directamente por un tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento quirúrgico es una AMEU, que esto es la sigla para aspiración manual endouterina, este es un tratamiento que se hace en quirófano de manera programada con una anestesia que es una neuroleptoanalgesia, es una sedación profunda. La paciente está completamente dormida, pero no es una anestesia que requiera intubación, ¿sí? Esa es la diferencia con una anestesia general. Es un procedimiento que es muy cortito. Esto que ven acá a la derecha de la pantalla son las cánulas de la MEU. Es una canulita de plástico de punta redondeada que justamente tiene esta consistencia para evitar producir cualquier lesión a nivel del útero. Vienen graduadas según el diámetro que se usa acorde a las semanas más o menos que uno está de edad gestacional y se conecta con esto que el dispositivo que ven acá abajo, que es el dispositivo propiamente dicho, el aspirador. Esto genera vacío y al activar ese sistema de vacío se extrae todo el contenido del saco gestacional con el embrión. Es un tratamiento también seguro, efectivo, baja tasa de complicaciones, altísima tasa de respuesta. La ventaja que tiene el tratamiento quirúrgico respecto del médico es, primero, que la paciente está dormida y no siente absolutamente nada de dolor. La otra es que uno tiene una participación mucho menos activa en lo que tiene que hacer. Hay gente que no quiere saber nada con entrar al quirófano, otra que no quiere saber nada con hacer el tratamiento en su casa. La realidad es que en un embarazo chico la posibilidad de elegir está y cada uno puede hacer lo que le sea mejor. Después, una vez que los embarazos son un poco más avanzados, ya a partir de las 12 semanas, el tratamiento se hace en internación y es un tratamiento combinado. Se empieza con la medicación hasta tanto se produce la expulsión y después de la expulsión la paciente va a quirófano para completar el tratamiento con una MEU. A esta semana se hace el tratamiento combinado por dos cosas. La primera es que la cabeza del embrión ya está osificada y además ya puede haber placenta. Entonces, no sería tan seguro hacer el tratamiento en casa. Hay más chance de que queden riesgos, que queden restos, sangrado posterior. Entonces, a partir de las 12 semanas, se hace en internación. ¿En qué consiste un poco todo el tratamiento? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué puede pasar? Esto es siempre hablando del tratamiento médico, ¿no? La medicación lo que hace es generar contractilidad uterina. Mediante esta contractilidad uterina se busca, como he dicho antes, lograr el desprendimiento del saco gestacional con el embrión. ¿Esto cómo se traduce en el cuerpo? Dolor abdominal y sangrado. La idea no es que la paciente tenga que pasar dolor, la idea es que en paralelo, como empieza el tratamiento, arranque con un esquema analgésico, del analgésico que quiera, el que tenga en casa, el que esté acostumbrado a tomar, que lo tome arreglado el día del tratamiento y el día siguiente, cada 8 horas, cosa de evitar llegar al pico de dolor e intentar manejar con esquemas analgésicos lo mejor que se pueda. El sangrado no hay mucho que hacer más que esperar a que pase, ¿sí? No se da ninguna medicación ni para cortarlo, ni para reducirlo, ni nada. Es la única forma de que se lleve a cabo el tratamiento. Ambos efectos son paulatinos. A medida que va pasando las horas, el dolor se va incrementando y el sangrado se va incrementando hasta el momento de la expulsión, donde lo que se siente es como una sensación más de tipo contráctil, con un sangrado abundante, más parecido a un primer, segundo día de menstruación, y se produce el desprendimiento del saco gestacional. Con el embrión van saliendo coágulos en general y con esto se logra la expulsión, ¿sí? En ese momento, la expulsión en sí, el tratamiento está terminado. Nosotros lo que siempre les avisamos a las pacientes es que hay distintas cosas a las que tienen que estar atentos. Lo principal son los efectos adversos que son propios de la medicación. La mifepristona en general es una medicación súper bien tolerada, que no da más que un poco de náuseas. El misoprostol, en cambio, tiene un poco más de efecto a nivel gastrointestinal, puede dar náuseas, vómitos, diarrea o fiebre. En general son síntomas leves que responden bien a los analgésicos que la paciente en principio ya viene tomando. No suelen durar más de 24 horas y son autolimitados. Hay distintas razones por las que habría que consultar a la guardia. Estas razones son si la fiebre dura más de 24 horas, perdón, no sé si dije, el misoprostol puede dar náuseas, vómitos, diarrea o fiebre. Habría que consultar a la guardia si la fiebre dura más de 24 horas y no se ante la administración de analgésicos. Si se nota feo olor en las pérdidas, esto no tiene por qué tener ningún olor distinto a cuando uno está menstruando.
si se genera un dolor que interfiere con la vida cotidiana. Esto puede doler, puede molestar, pero no debería ser un dolor que nos impida comer, que nos impida estar sentadas, que nos impida movernos, ¿sí? Uno sacando el momento de la expulsión en casa debería poder hacer una vida normal. Si esto no pasa, hay que consultar también a la guardia. Y el cuarto punto de consulta, que es el más importante, es el sangrado. Si una vez que ya se produjo la expulsión, en el transcurso de 2 horas, yo me tengo que tomar la toallita rebalsada de sangre 4 veces o más, eso es mucho sangrado y es importantísimo que consultemos a la guardia. Otra cosa importante es cómo nos vamos a manejar mientras estamos haciendo el tratamiento. Una vez que se produce la expulsión, el dolor va disminuyendo hasta que desaparece, pero el sangrado no se corta. El sangrado va disminuyendo, con el correr de los días se va haciendo un sangrado marroncito, como cuando se está retirando la menstruación, pero tarda en irse. Puede tardar 2, 3 semanas. Todo ese tiempo que dure el sangrado, hay que evitar todas las maniobras que puedan favorecer la colonización del útero a través de gérmenes que están en la vagina y son flora habitual en la vagina. ¿Qué pasa? El útero en condiciones normales no tiene el cuello permeable y no se favorece el acceso a gérmenes al interior del útero, pero en esta situación el cuello está permeable y eso puede pasar. Entonces, siempre hay que manejarse con toallitas o apósitos, no tampones, no copita menstrual, no tener relaciones sexuales, duchas de bidet, baños de inmersión o ahora que es verano tampoco la pileta, ¿sí? Porque todo esto puede favorecer el ascenso de gérmenes de la vagina al útero y que esto es una patología que se llama endometritis, ¿sí? Eh, en general, lo que nosotros hacemos después también es citar a la paciente a la semana más o menos de que haya hecho el tratamiento para que nos cuenten un poco cómo les fue, cómo estuvieron, cómo se sintieron, qué síntomas tuvieron, qué no, si les parece que la expulsión fue como una menstruación importante, si tuvieron mucho sangrado, si tuvieron poquito sangrado, efectos adversos, demás. O sea, ver un poco cómo le fue el tratamiento, revisar a la paciente para ver en qué situación está el cuello, si el cuello ya se está cerrando, si todavía está con mucho sangrado, que no tenga feo olor en las pérdidas y vamos a hacer un pedido de una eco transvaginal. Si bien nosotros tenemos una idea bastante acertada en general entre lo que la paciente nos cuenta y lo que vemos en el examen físico de qué esperar respecto de la respuesta, con la ecografía terminamos de confirmar que la expulsión haya sido completa. Y también aprovechamos esta consulta para empezar a charlar del método anticonceptivo posterior. ¿Sí? Por ahí la paciente ya viene con una idea muy clara, por ahí no quiere saber nada con el método que estaba usando antes, justamente porque la falla la llevó a esto. Entonces, bueno, empezar a ver qué idea tiene, ir haciendo el pedido, si es un método que haya que colocar, como ser el DIU o el implante, ir pidiéndolo para que cuando vuelvas a poder hacerlo. Lo ideal es que la paciente se vaya del consultorio, de la consulta de IVE con el método anticonceptivo ya establecido, ¿sí? Y después, bueno, un poco como para cerrar con las cosas que sí tenemos que saber. Hay bastantes mitos en torno a lo que se dice de la interrupción, sobre todo ahora que está como sobrevolando en el aire esta idea de derogar la ley y que deje de ser legal la interrupción del embarazo. Hay como mucho mito y mucha información errónea que busca justamente desinformar, ¿no? Entonces me parece que estas son las cosas que es importante que nosotros tengamos en claro. ¿Es peligroso hacerse una interrupción? No, la realidad es que no. Con la información adecuada, haciéndolo en un medio de un consultorio, en un medio hospitalario, teniendo acceso al sistema de salud de forma rápida, habiendo recibido las explicaciones pertinentes, teniendo en claro a qué le tenemos que prestar atención y a qué podemos dejar pasar, por qué cosas consultar, por qué cosas no. La realidad es que es un procedimiento que es súper seguro, tiene una tasa de eficacia altísima. Y no tiene por qué presentarnos ningún problema. ¿Sí? La principal complicación de la interrupción es el sangrado y la realidad es que la descompensación hemodinámica a causa de un aborto medicamentoso es bajísima, realmente bajísima. ¿Sí? Causa esterilidad, esto es totalmente falso. ¿Sí? La interrupción lo que hace para lograr la evacuación uterina es exactamente lo mismo que se hace en un embarazo que se detuvo de manera espontánea, ¿sí? Cualquier mujer que haya perdido un embarazo de manera espontánea se le plantean las mismas opciones de tratamiento que se le plantean a una paciente que quiere interrumpir un embarazo. Esto está lejos de causar esterilidad,
¿sí? Sea el tratamiento médico como sea el tratamiento quirúrgico, no tienen por qué dejar ninguna secuela en la fertilidad futura. Esto es algo que le hacemos mucho hincapié a las pacientes a la hora de la consulta, que esta es una decisión que están tomando hoy, ahora, en el contexto de esta situación que están viviendo, lo que no quita que quizás dentro de 5, 10, 15 años o quizás nunca tengan el deseo de ser madres. El hecho de haber pasado por la interrupción no tiene por qué dejarles absolutamente ninguna secuela, ¿sí? Otra cosa que por ahí a veces genera duda es si requiere autorización, si tiene que estar de acuerdo a la pareja, si es necesario que la pareja sepa, que no sepa. A ver, esto es un tema de a dos. Obviamente lo ideal sería que la pareja sepa, que la pareja esté de acuerdo, que la pareja la acompañe. Si quiere venir con la pareja, buenísimo. Mejor todavía, la realidad es que eh, mejora mucho el cómo se siente la paciente y contar con el apoyo de su pareja, de su familia, saber que alguien la va a acompañar en el momento del tratamiento, que alguien la puede acompañar en los controles, que alguien sabe que ella está haciendo el tratamiento en ese momento y está atenta por si le pasa algo. Pero si esta situación no se da, eso no es una limitante para el acceso. Nosotros no necesitamos ni que la pareja esté de acuerdo, ni que se entere incluso. Si bien lo ideal sería que suceda, no necesitamos contar con su aval para llevar adelante el procedimiento. Solo puede hacerse una vez, esto también es falso, pero acá quisiera hacer una salvedad. Eh, el hecho de que una paciente tenga que acceder en reiteradas ocasiones a una interrupción voluntaria del embarazo nos tiene que despertar una alerta y es que su anticoncepción está fallando, ¿sí? Y ahí estamos fallando nosotros como sistema de salud y la paciente también en su aplicación del método. Lo más importante que tenemos que hacer con una paciente que tiene más de una interrupción, sobre todo si son cerquita en el tiempo, es ver qué es lo que está pasando con la anticoncepción de esa paciente, si le está costando acceder, si no está pudiendo tomar las pastillas por alguna razón, si tiene alguna interacción medicamentosa, si hay algo que nos hayamos pasado por alto por lo que a esa mujer le esté fallando el método anticonceptivo y resolverlo. ¿Sí? La consulta de anticoncepción es una urgencia y no podemos permitirnos que alguien se vuelva a embarazar de manera no deseada por no tener anticoncepción, sobre todo teniendo una obra social que cubre todos los métodos anticonceptivos, ¿sí? Y reemplaza los métodos anticonceptivos, esto es totalmente falso, que hace interrupción, que sea legal, que sea de fácil acceso es buenísimo, pero es como la vía final de algo que nos salió mal. Lo principal para esto es que nosotros podamos hacer mucho hincapié en la anticoncepción, que entendamos que la anticoncepción lo único que previene no es el embarazo no deseado, hay montones, montones de enfermedades de transmisión sexual dando vueltas cada vez más. De hecho, entre los adolescentes es prácticamente un problema de salud pública la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que hay. La única forma de frenar esto es con anticoncepción. Entonces, obviamente que la interrupción no reemplaza a los anticonceptivos de ninguna manera, ¿sí? Este es el lema de la campaña cuando se hizo la discusión en el Congreso para a la aprobación de la ley del aborto, y es un poco esto que decía, ¿no? Lo más importante para que nosotros podamos evitar los abortos es que la paciente no se embarace de manera no deseada. Lo más importante que nosotros podemos tener es información, ¿sí? Uno tiene que saber por qué se embaraza, por qué no, el ciclo menstrual, ¿sí? En qué momento es más riesgoso tener relaciones, cuándo no. Eh, y con toda esa información acceder a la anticoncepción, porque es la única forma de evitarse estar en esta situación. Y para la que no haya tenido suerte con el tema de la educación y no haya podido tener un método anticonceptivo adecuado y tenga que estar en esta situación de la interrupción, bueno, hoy por suerte tenemos esta opción para que sea seguro para todos, para que tenga cobertura para todos, para que nadie se muera realizando una interrupción de un embarazo que no quiere tener y sobre todo para que nadie tenga un hijo que no quiere tener. Pero bueno, no es un método anticonceptivo, no es me hago una interrupción porque total no pasa nada. Esto tiene mucho impacto psíquico también en las pacientes, entonces es una decisión que uno tiene que tomar muy meditadamente, no es algo para decidir a la ligera. No es un tratamiento donde uno en general la pase bien, entonces me parece que lo más importante que tenemos que llevarnos de esta charla es que lo ideal sería que nadie tenga que pasar por una interrupción. Y la forma de evitar pasar por una interrupción es justamente con anticoncepción. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, buenísimo, súper claro todo. Voy a ir leyendo algunas preguntas que nos fueron mandando durante la charla. Yo Dale, no te quería interrumpir por el chat. Vamos, espérate que me voy para espérate, dejo de arriba. compartir. Dale. Acá nos pregunta una participante si un médico, creo que son cosas que vos fuiste diciendo igual, pero te las voy a leer porque por ahí Dale. podemos ampliar en algo. Pregunta si un médico puede negarse a hacerlo. Y la misma persona pregunta si una persona tiene 15 semanas y tiene problemas psiquiátricos, ¿puede hacerse un aborto? Sí, la realidad es que sí a las dos cosas. Primero, cualquier médico que no esté de acuerdo con llevar adelante la práctica, lo que tiene que hacer es, en su lugar de trabajo, firmar la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es global y aplica a todos los lugares donde, donde ese médico trabaje. Eh, una vez que firma la objeción de conciencia, ya está, ese médico queda librado de ejercer la interrupción. Lo que no puede hacer es obstaculizar o no hacer consejería. Si vos accedes a ese médico y le decís, yo quiero interrumpir el embarazo, te tiene que ayudar a llegar al profesional que lo realice, ¿sí? Los médicos pueden ser objetores de conciencia, lo que no pueden ser objetores de conciencia son las instituciones. O sea, ninguna institución puede decirte, no, nosotros no lo hacemos, arreglate. Hay instituciones que son objetoras, pero tienen que tener un sistema de derivación donde el afiliado pueda llegar a otro lugar donde se lo resuelvan, ¿sí? La respuesta nunca puede ser, no porque yo no lo hago, ¿sí? Siempre hay que encontrar la forma de que, bueno, vos no lo haces, ok, tenés que derivarlo con alguien que sí. Y Claro. respecto de la embarazada de 15 semanas con problemas psiquiátricos, sí puede hacerse una interrupción, eso se engloba dentro de lo que es un ILE, que es lo que habíamos hablado al principio, que hay que acreditar causales. Los causales pueden ser respecto de la salud o una violación. En lo que respecta a la salud, es la salud entendida como la definición de la OMS, esto que decíamos, estado de completo bienestar biológico, físico, psíquico y social. Y eso puede ser un daño real o un daño potencial. Si la paciente tiene, no sé, una depresión, está medicada y no está como para hacerse cargo de un embarazo, ese es su causal y es recontra válido, sí. Bien, la misma participante nos dice que hay médicos que te derivan y se lavan las manos y pregunta si el tomar esa medicación suele ocasionar mucho dolor a la persona que la está tomando. La realidad es que la medicación, a ver, como doler, sí, duele. El dolor, la realidad es que es súper subjetivo y varía según la sensibilidad de cada uno. Justamente la idea es que uno esté todo el tiempo tomando un esquema analgésico reglado para evitar llegar a estar tan dolorido, pero duele, la verdad es que duele. O sea, es como un ciclo menstrual fuerte. No se llega a comparar al dolor de un trabajo de parto, no, no duele como la contracción de un trabajo de parto, pero sí, molestar molesta. Bien, perfecto. Después nos preguntan ¿hasta cuántas semanas se puede hacer una ILE? O sea, entiendo que a partir de la En semana realidad, 12, sí, esto es bastante polémico. controversial. Si uno lee la ley en ningún momento dice se puede hasta tantas semanas. Lo que se sobreentiende es la viabilidad fetal y después cada centro en particular tiene armados sus propios esquemas. Por ejemplo, en el sanatorio donde yo trabajo, nosotros tenemos nomenclado que es hasta la semana 20. 26 es lo máximo que hacemos. Hay otros que hacen hasta la 22 y hay otros que hacen hasta la 28. La realidad es que los embarazos que son más grandes hay que hacer digoxina intracardíaca. Y ya es como toda una cosa bastante más compleja y bastante más difícil en cuanto a lo emocional también para la paciente, porque son embarazos ya mucho más grandes, donde la expulsión es bastante más difícil. Bien, perfecto. Bueno, acá Lucía nos dice que no tiene preguntas, que solo nos quiere agradecer, que qué importante que generen estos espacios para recibir información técnica y verídica desde una empresa privada prestadora de servicios de salud, sobre todo en estos tiempos. Era justamente lo que estábamos hablando con la doctora antes de la charla. Queremos hacer como mucho hincapié en todo esto de la prevención, que bueno, es lo más. Vamos a abordar varios temas el año que viene relacionados con esto, con la concepción, con la anticoncepción, que me parece que es un tema súper fundamental, el tema de cómo cuidarse y todos los métodos y todas las enfermedades de transmisión sexual que hoy es verdad están así como muy
por todos lados, cada vez más. Ujú. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No somos muchos, así que si se quieren habilitar el micrófono, si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, no, no hay problema, lo tienen todos Sí, lo que quieran, ¿no? disponibles. Aprovechemos este ratito que nos queda, ya que tenemos a la doc acá. Bueno, vos estás en Congreso solamente, ¿no, En congreso, María? sí, los En lunes a la Congreso. tarde. Bien, perfecto. Emma, a ver si hay alguien que se habilitó el micrófono. No. Bueno, no quiero robarles demasiado tiempo. La charla, como siempre, la estamos grabando. Siempre tenemos una biblioteca interna en donde guardamos todos estos contenidos, por lo que si alguien quiere, nada, se las podemos compartir. Lo único que siempre les pido un poquito de tiempo, sobre todo en estas fechas que con las fiestas y todo, estamos medio divididos en la cantidad de gente que está disponible para hacer estas cosas, pero en un par de semanas, 10 días aproximadamente, me las pueden pedir al mail de actividades, que se las comparto con todo gusto. Si nadie tiene ninguna pregunta más o no quieren hacer ningún otro comentario, podemos dar por terminada la charla. Yo les agradezco una vez más que se hayan conectado. Acá, Mariana, se nos fue la imagen. No sé si habrá tenido algún problema de Ahí internet. estoy. Ahí estás. Ahí. Ahora sí, ahí te vemos. No sé, Mariana, ¿vos querés decir algo más para cerrar? No, no sé si, bueno, hay algo que quieran preguntar, algo que se les ocurra, no sé. De los nombres, ninguno me suena que haya sido paciente mía de IBE, por suerte. Eh, pero bueno, nada, me parece que lo más importante es tener la información, ¿no? Porque digo, todos creemos que esto no nos va a pasar, pero la realidad es que nos puede pasar a todos, aún teniendo un método anticonceptivo establecido, porque las fallas en los métodos existen. No, gineco también. Eh, las fallas en los métodos existen, están descritas. Y bueno, nada, sepan que está esta posibilidad. Insisto, ojalá que nunca les toque, pero bueno, si alguna vez les toca, sepan bueno, que tiene solución. Siempre, siempre es bueno mantenernos informados. Creo que es la mejor manera de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Bueno, como siempre, el mail de actividades está habilitado. Si a alguna se le ocurre alguna pregunta después, si me lo quieren mandar a actividades@oslpaster.com.ar. Vanessa nos dice que es todo muy claro, que agradece toda la información de la doctora y el espacio. Bueno, ya estamos muy cerquita de las fiestas, así que esta es la última charla del año. Con esto cerramos el 2025. Yo nuevamente les agradezco a todas que se hayan conectado hoy. Bueno, Mariana, una genia, pobre que estuvimos con la fecha un poco yendo y viniendo por algunas otras actividades que teníamos planificadas. Pero nada, gracias, gracias por participar. Para nosotros es No, por súper favor. importante contar con profesionales como vos y con todos los afiliados que siempre se nos unen a las distintas propuestas que vamos haciendo. Les deseo muchísimas felicidades, que empiecen un excelente 2026 y bueno, ya estamos armando la planificación para el año 2026, así que vamos a venir con muchas charlas para el mes de la mujer, sobre todo. Y bueno, y después durante todo el resto del año con distintas temáticas que vamos a ir abordando y se las vamos a ir comunicando como hacemos siempre vía mail. Mariana, gracias de nuevo, mil No, por gracias, favor, gracias a placer ustedes. y muchas felicidades para vos también. Y bueno, nos estamos viendo ya el próximo año. Les mando un beso enorme a Bueno, todas. felicidades, Gracias, hasta gracias por luego. estar. Adiós.